Buenas tardes, estamos una semana más en Fotos a Contraluz, este programa de entrevistas donde nos gusta conocer a estos ciudadanos magníficos que tenemos en este país maravilloso que es España, para que nos cuenten de su vida y de su experiencia. Y bueno, pues hoy tenemos a alguien muy especial. Les recuerdo, les habla Eugenia Martín Caro y hoy el entrevistado es Luis Sánchez de Movellán. Podríamos decir que es un personaje. Sí, porque personaje en una de sus acepciones es persona de distinción, calidad o representación en la vida pública, y yo creo, estoy segura, que Luis Sánchez de Movellán tiene esa distinción, esa calidad y representación en la vida pública. Ha transitado los caminos del comunismo, que al final le han llevado a posicionarse ideológicamente como fascista libertario. Ha cruzado el muro de Berlín al menos en 8 ocasiones y en alguna de ellas se ha jugado el tipo. Poseedor de una experiencia vital muy intensa y de un extenso e interesantísimo currículum. Es doctor en Derecho, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Asesoría Fiscal, en Asesoría Jurídica de Empresas y también máster en Comunidades Europeas. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1982. Profesor investigador de Filosofía del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Historia de la Familia en San Pablo CEU, profesor de Historia del Arte e Historia de España en el área sociocultural del Ayuntamiento de Madrid. Director de Universitas Senioribus del CEU. Cofundador de la Gaceta Liberal y colaborador de las revistas Razón Española, Empresas Públicas y 21, así como del diario digital elmundofinanciero.com, de un buen amigo también, José Luis Barceló. Ha sido columnista del diario Montañés y de los diarios digitales analisisdigital.com y el semanaldigital.com. Analista político y colaborador en Radio Ya, después Decisión Radio, y actualmente analista político, colaborador radiofónico y director del programa Españoles Olvidados en Informa Radio. Un cántabro de pro, con sus primeros 20 apellidos de origen cántabro. Pocos pueden decir lo mismo. Allá donde va, lleva a su tierruca siempre consigo, y es uno de los mejores embajadores de esa Cantabria que, doy fe, es infinita. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María Eugenia, muchas gracias. Me has sacado los colores. Para eso están los amigos, porque para el resto ya tenemos a los enemigos, o por lo menos a los adversarios. Te agradezco todo lo que has dicho, y bueno, lo de la Cantabria infinita, casi parezco a Revilluca. A Revilluca. Es el expresidente de Cantabria que se inventó el eslogan de la Cantabria infinita. Yo prefiero llamarlo la Cantabria eterna. Pues sí, la verdad que es Cantabria eterna. Yo que tengo mi sangre también cántabra en mis venas, Cantabria eterna, por supuesto que sí. Bueno, seguro que en esta vida tan repleta de anécdotas y vivencias me habré dejado algo por contar, seguramente. ¿O quieres matizar alguna cosita? No, lo que has contado es cierto. Lo del muro de Berlín luego lo sacaremos a colación, y siempre, la gente no lo sabe porque hoy ya no existe el muro de Berlín. En aquellos momentos que existía el muro de Berlín, pocos españoles se atrevían a ir. Yo fui de los osados, por decirlo de alguna manera, que lo cruzó, y realmente sí te juegas la vida, porque si desobedecías las órdenes que te imponían o te pasabas de listillo, probablemente con un Kalashnikov AK-47 te dispararan en la frontera y pasaras a mejor vida. Eso es real. Eso es real. No, sí, cuando yo digo que Luis Sánchez de Movellán ha tenido una vida intensa, intensísima, y experiencias y anécdotas, bueno, la entrevista de hoy es, como siempre, habitualmente unos 50 y tantos minutos. Nosotros tendríamos para llenar días y días y días contando aventuras, peripecias, experiencias de este personaje, como digo, porque verdaderamente es un personaje. Y lo digo con todo el cariño, entiéndase, por eso he hecho mención a la acepción concreta, que últimamente cuando hablamos de personajes lo decimos con un tono un poco a veces peyorativo. Tiene acepción despectiva muchas veces. Y en este caso no, en este caso es con total admiración, que sabes que siento por ti. Bueno, a mí me gustaría, antes de iniciar ya y entrar un poquito en materia y hablar de muchísimas cosas, bueno, pues como todos tenemos nuestros orígenes, pues Luis Sánchez de Movellán tiene unos orígenes, tuvo a sus padres, don Ernesto y doña Manuela, y
me gustaría que nos hablas un poquito de ellos. Siempre es bonito recordar a los padres. Bueno, mi padre nace accidentalmente en Infiesto, en Asturias, porque mi abuelo en esos momentos, mi abuelo Ernesto, también se llama Ernesto, era el juez de instrucción de Infiesto. Entonces, tanto mi padre como los 6 hermanos que tuvo, nacieron cada uno en los distintos sitios donde mi abuelo fue juez de instrucción. Entonces a mi padre le tocó, pero vamos, a los 15 días salió de Infiesto y no volvió más a Infiesto. Lo que pasa es que él de vez en cuando le salía el espíritu asturiano. No olvidemos que mi apellido, Movellán, es un barrio de Roiz, en la zona del Real Valle de Valdáliga. Colindante es el Valle de Cantabria, colindante con Asturias. Entonces tenemos muchos asturianos, porque de hecho es el único Valle de Cantabria donde en las verbenas y en las fiestas se toca la gaita. En el resto de Cantabria se toca el pito y el tambor, pero en donde somos nosotros se toca la gaita. Entonces a mi padre de vez en cuando le salía lo asturiano, y sobre todo en Navidades, y se ponía a cantar asturianadas, ¿eh? Yo recuerdo una por el Puerto Payares y seguía, ¿no? Y entonces, bueno, le daba a mi padre por ahí. Pero ya te digo que fue accidentalmente, porque nosotros provenimos por parte paterna del Real Valle de Valdáliga, y tenemos, de hecho, ahora mismo es propiedad de unos primos míos, la Casa Solariga está en el pueblo de Pesués, cerca de Unquera. Es decir, Unquera ya es el límite, el río Deva divide Asturias de Cantabria. Yo estoy repartido por toda Cantabria porque mi abuelo nació en Pesués, pero mi abuela nació en Casturdiales, con lo cual la zona oriental y la zona occidental. O, por ejemplo, mi madre nació en Santander capital, los abuelos de mi madre nacieron en Obregón, que pertenece al al partido judicial de Villaescusa. Obregón es el pueblo más cercano a lo que hoy sería el Parque Nacional o Parque Natural de Cabárceno. Ay, Cabárceno, qué bonito. Estuve en Cabárceno. Mi madre, el apellido de la Riva, proviene de Trasmiera, con lo cual yo, por apellidos y por familia, provengo de muchos sitios de Cantabria, con lo cual no puedo decir soy de este valle o soy del Valle del Saja, o soy del Valle del Nansa, o soy del Valle de Valdáliga, o soy de Trasmiera. Soy de todos los sitios de Cantabria, pero efectivamente, por ser de todos los sitios de Cantabria, tú lo has dicho muy bien, y además nos pasa a los que somos jándalos, es decir, a aquellos que vivimos fuera de Cantabria, somos los mejores embajadores de nuestra tierra. Claro. Y yo aprovecho cualquier coyuntura y cualquier micrófono o cualquier cámara para hacer campaña a favor de Cantabria. Porque tú naciste en... Yo nací en Madrid, aunque recién nacido me fui a Santander por un motivo muy sencillo. Mi madre tenía un parto complicado. Entonces, en aquel entonces, hablo de los años 50, en Santander, no voy a decir el nombre del ginecólogo más famoso en aquel momento, por caridad cristiana, pero se le recomendó a mi madre que no se quedara en Santander, que probablemente yo no hubiera nacido y ella hubiera muerto. Entonces le recomendaron un ginecólogo de postín aquí en Madrid. Entonces vinimos a Madrid. Yo nací en la calle Marqués de Urquijo, en una clínica que ya no existe, y a los 15 días, a mí me lo han contado mi padre, a los 15 días me metieron en un serón de paja. A los niños se les llevaba en un serón de paja. Me montaron en el tren, ¿quién me iba a decir? Aquel correo que salía a las 11:10 de la noche, primero de la estación del Norte y luego de la estación de Chamartín. Pues yo con 15 días y en el serón de paja con mis padres me fui a Santander, y luego yo viví allí hasta los 6 años en Santander. Luego ya me vine a Madrid porque no había universidad en aquellos años, en años 60 no había universidad, y mi padre estaba destinado. Mi padre fue de la primera promoción después de la Guerra Civil de la policía. Te iba a preguntar por su profesión. Él se jubiló siendo comisario del hoy Cuerpo Nacional de Policía. Él ingresa, se llamaba entonces Cuerpo General de Policía, luego Cuerpo Superior de Policía, y después de la muerte de Franco fue el Cuerpo de Policía Nacional. Se jubila siendo comisario del Cuerpo de Policía Nacional, y él ingresa. Él había estudiado primero de Derecho. Cuando estalla la Guerra Civil, tiene que ir al frente. Él estaba en Santander viviendo, como saben nuestros oyentes, y si no lo digo, Santander cae en zona republicana hasta el 26 de agosto de 1937, que es liberada la plaza de Santander por la División Litorio. ¿Quién le iba a decir a mi padre que luego iba a estar en la División Litorio? Ahora lo contaré. Y el general Dávila, que es el que entra por el Alta al frente de las tropas españolas. Mi padre se escaquea
todo hay que decirlo, porque le llevaban los rojos, que era como denominaba mi padre, a los republicanos, le llevaban al frente. Se consigue escaquear durante un mes hasta que al final se lo llevan. Y mi padre está en el frente del escudo. Le llevan a cavar trincheras. Entonces mi padre me comentaba una cosa muy curiosa. Dice, como no había ningún tipo de baterías antiaéreas ni nada, la aviación de Franco volaba desde Burgos después del cafelito de la tarde. Nosotros a los pilotos les veíamos el bigote, imagínate si volaban vuelo bajo. raso. Nos bombardeaban, dice mi padre, nos tirábamos a las trincheras para que no nos dieran y tal. Y claro, mi padre decía, hombre, faltaría más que me mataran los míos. Y mi padre deserta del ejército republicano, allá por, no sé si fue por junio o julio, escondiéndose por los montes. Además, lo puedo contar en público porque ya no vive. Él se larga del frente del escudo con Ubierna. Ubierna tuvo durante muchos años una ferretería, o la ferretería más importante de Santander. Entonces con el dueño, con Ubierna, se van, llega a Santander y se esconde hasta efectivamente el 26 de agosto del 37. Ya llegan los nacionales, toman y le mandan. Entonces a mi padre lo destinan a ingenieros a Valladolid, al zapadores minadores, y dice mi padre, bueno, ahora ya por lo menos estoy con los míos, pero joder, me ha tocado ingenieros, zapadores, minadores a manejar explosivos y minas. Sí, riesgo, mucho riesgo. Claro. Pero bueno, después de estar, puedo contar la anécdota, porque él me lo contó, 3 días en el Teatro Zorrilla. El Teatro Zorrilla es el teatro más conocido de Valladolid. Le habían quitado las butacas, entonces la tropa dormía allí. Y a los 3 días, como pasa en zona de guerra, tutti, todo el mundo al tren. Iba a decir tutti, el mundo al treno, en italiano, porque él estuvo los italianos. Le montan en un tren, no se sabe dónde va, porque en la guerra tú no puedes preguntar, a ti te montan en un mercancía. Y ya está. Y él observa que llegan a la estación de Miranda de Ebro. Claro, se huele lo peor. Dice, me mandan al frente del Ebro. No estaba equivocado, porque la división Vittorio participó en el frente del Ebro. Entonces bajan todo el tren y llega un oficial italiano, y además mi padre lo contaba con mucha gracia, es un oficial italiano que llega en un caballo blanco. Dice, entonces se dirige bravi legionari español, y no sé, no les llamaban a los soldados, sino legionarios. Legionario español, y el duce, tal, pues viva Franco, viva el duce, patatín, patatán. Entonces hace una selección al azar de una serie de personas. Y uno de ellos es mi padre. Tu padre. Entonces, desde ese momento, mi padre queda encuadrado en la división Littorio. Los españoles, que eran pocos, que servían con los italianos, llevaban el uniforme italiano y el gorro español. Es lo único que mantuvieron para que se les identificara. Pero claro, dice mi padre, yo no pasé hambre, como sí lo pasaron en el Ejército Nacional. A mí me daban 10 pesetas, al Ejército Nacional una. Dice, a nosotros nos daban 15 cigarrillos cada 15, 100 cigarrillos cada 15 días. A los españoles no les daban nada. Dice, y yo en principio viví bien allí. Él estuvo en distintos destinos, estuvo en intendencia con los mulos, dice, los mulos lo peor que había, y te mordían y tal. Luego estuvo de enlace con una moto Tsunda de guerra, si la gente lo está escuchando, que vaya a internet y vea. Eran unas motos austríacas de guerra que ya las podías tirar, no se rompían nunca. Tenían un cambio de marchas muy curioso, porque iban el depósito de gasolina, sí, eran 3 marchas, y además no tenían embrague, era automática. O sea, aquello que era para adelante, para atrás y parar, o poco más. No, era primera, segunda, tercera, punto muerto, pero no tenía embrague. ¿Y cómo cambiabas? A capón. ¿Automática? Tú imagínate una moto de guerra en el año 38, que es claro, cuando alemán, es que la tecnología austriaca era automática. Y entonces pasa una cosa muy curiosa. El sargento caporale Maggiore, que le llamaban allí en el ejército italiano, y a ver, ¿quién sabe montar en moto? Pues no sabía nadie, porque en España la gente no sabía montar en moto. En bicicleta sí, mi padre era un gran ciclista, y entonces le dice mi padre, oiga, pero yo monto en bici, no en moto. Bueno, da igual, no se preocupe, que eso aprende usted rápido. Y efectivamente mi padre aprendió muy rápido, pues además en situación de guerra aprende muy rápido, porque la cabeza te funciona. Y entonces estuvo de enlace. Era un puesto peligroso, porque él tenía que comunicar en pleno frente. Tu padre... Y bombardeaban y te perseguían los aviones a baja altura americanos. Sí. Y de hecho, con motivo... Fue condecorado. Efectivamente, bueno, y ahí terminó la guerra. Él se licencia, es curioso. La guerra termina el 1 de abril del 39, pero a mi padre no le licencian hasta finales de agosto del 39. Llamaba a mi abuelo por teléfono, oye, pero ¿cuándo vienes? Que la guerra ha terminado y tal.
Y claro, la explicación es muy sencilla. La división Littorio se repliega hacia el puerto de Valencia y allí embarca para Italia justamente a finales de agosto. Y mi padre, como pertenece a la división Littorio, tiene que estar con ellos hasta el repliegue. Fue condecorado, efectivamente. Yo tengo los nombramientos firmados por el mariscal Gámbara. Le conceden la Gran Cruz de Guerra italiana, que era una condecoración quizás la más alta o de las más altas italianas en situación de combate, y luego por parte del ejército español él tiene la medalla militar con distintivo rojo que se concede en combate, rojo en combate, y sí. Luego la medalla de campaña. Entonces, bueno, pues mi padre, sin haberlo intentado, pues fue un héroe de guerra y además sirvió con las tropas italianas, de lo cual estaba muy orgulloso, y además se llevó un añadido. Mi padre hablaba perfectamente italiano. Claro. Yo lo recuerdo, siendo pequeño, iba por la calle un día, se aproximan unos personajes italianos, preguntan algo, y yo debía tener 7, 8 años, y le encuentro a mi padre que parecía Dante hablando italiano, y yo me quedé sorprendido y digo, joder, oye papá, ¿y esto? Y dice, niño, después de 3 años con los italianos, hasta los más tontos aprenden italiano. Algo se te queda. No, y tal. Y de hecho mi padre, que estuvo muchos años en la policía, en la brigada de extranjeros, hablo de los años 40-50, que nadie en España hablaba idiomas, ahora tampoco habla ningún idioma los españoles, aunque digan que hablan inglés, eso es mentira, hablan inglés para tomar café, pero nada más. Cuando venía un ciudadano italiano que necesitaban, a mi padre le llamaban siempre como intérprete, porque claro, en España no hablaba italiano absolutamente nadie, y en la policía menos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las anécdotas de quién era mi padre. Y luego mi madre, pues bueno, era lo que en esos años eran las mujeres. Ama de casa, sus labores. Que ponían el carnet de identidad. Es verdad, sus labores. Mi madre estudia el bachillerato, se examina en el famoso y legendario examen de Estado, que te examinabas de 7 años, que tenía el bachillerato, y la verdad es que era una faena, porque te jugabas a una sola carta el tener el título. No, ella lo aprobó, afortunadamente, te tenías que ir a examinar desde Santander a la Universidad de Valladolid, y ella, lo cuento porque ella también en su día me lo contó, fue catedrática de ella, de lengua y literatura en el Instituto Santa Clara, ni más ni menos que el mejor poeta de la generación del 27, don Gerardo Diego Zendoya, paisano nuestro. Además, entonces, sí, claro. Haber tenido de profesor a don Gerardo Diego tiene tela marinera. Tela marinera, y además tela la dio marinera. Un sobresaliente, que los sobresalientes precisamente escaseaban en aquella época. Don Gerardo Diego no los regalaba. No los regalaba, porque bueno. luego estuvo de catedrático aquí en Madrid, que es donde se jubiló, en el Beatriz Galindo, que sí, también estuvo, sí. Torrente Ballester fue catedrático. Sí. Madre mía, lo que ha decaído la cosa, de los catedráticos estos que a había, los de ahora. Pues sin comentarios. Entonces, bueno, pues mi madre tuvo la suerte de tener de profesor a don Gerardo Diego. Pues bonitos orígenes, y además para estar muy orgulloso de ellos. Y yo te iba a preguntar, oye, tu padre siendo, como decía el de los míos, ¿cómo veía tener un hijo luego comunista? Vamos a ver, mi padre, y además era comisario de policía, lo cual era peor todavía. Por eso, porque en alguna redada lo mismo. Vamos a ver, mi padre nunca habló o poco de la guerra civil. Afortunadamente en mi familia, menos un tío abuelo mío que fue fusilado por los republicanos en San Sebastián, porque era secretario de sala de la audiencia de San Sebastián, y le pegaron los socialistas 3 tiros y lo mataron. El resto de mi familia, aunque mi abuelo estuvo en la Checa, en varias checas aquí, una muy, muy próxima aquí a la Checa de Porlier, en el barrio de Salamanca, pero yo tuve la suerte de que no tuve ningún muerto, y por parte de madre tampoco, aunque, en fin, la casa que yo tuve estuvo muy, muy registrada, y además 2 tías mías son vieja guardia de la Falange, fueron de las fundadoras de Falange femenina. Mi tía Elisa, la hermana mayor de mi madre, yo guardo los 2 carnés de la vieja guardia con las medallas de la vieja guardia de Falange llevan por la parte de atrás el número correspondiente en la lista que se hacía de la vieja guardia y el nombre de cada camarada, y eran vieja guardia o considerados vieja guardia aquellos militantes de Falange que se inscriben antes del 15 de febrero del 36. Los demás ya son advenedizos, que ya se apuntan a caballo ganador, pero los que se jugaron la vida, de hecho mi tía Elisa perteneció, y mi tía Paz Solana, al Socorro Azul, que era una organización clandestina de Falange, que a los detenidos, la Falange montañesa era la más numerosa en la época gloriosa, era que tenía más falangistas. De hecho, el segundo jefe nacional de Falange fue Manuel Edilla, que era de Ambrosero, de Cantabria. Claro. Yo he estudiado con su hijo y he estado hace unos meses, o un mes, presentando el libro sobre su padre,
sobre Manuel Edilla, con Miguel Edilla. Entonces, yo nunca he sido falangista, tú lo has dicho hace un rato cuando me has presentado, pero yo he tenido muchos amigos y he tenido familiares por parte de madre, y después de una serie de registros de los milicianos en Santander, Dios existe, por lo menos en ese momento, no consiguieron localizar 40 camisas de falange que había en mi casa, 19 casullas de la iglesia de Santa Lucía y 2 banderas bicolores. Si eso no, y además estaba el jefe de los carlistas, Paco Váscones, escondido en mi casa. Y hubo en 13 meses 13 registros, nos tocaron a uno por mes. Y no sé cómo, no encontraban nada. Siquiera no encontraron absolutamente nada, y por eso yo hoy estoy aquí. Si no, yo no habría asistido, porque a mi madre y a toda mi familia los hubieran fusilado, ¿no? ¿Y cómo llevaba tu padre eso de tener luego un hijo comunista? Nada más que me dijo una vez, si te detienen, no te salgo, no te saco. No me dijo más. No te dijo más. O sea, procura que no te detengan. Hombre, mi padre sospecha. Mi padre no era tonto, y siendo policía menos tonto todavía. Además, los policías de entonces eran muy espabilados. Ahora ya no son tan espabilados. Aunque parece que sí, ya no son tan espabilados. Pero en aquel entonces eran muy espabilados. Y entonces mi padre sospechaba que mis actividades en la facultad, etcétera, etcétera, la pinta que yo tenía una pinta de progre que, vamos, parecía Jesucristo Superstar, con una melena, la barba, vestido de pana, con la chaqueta de pana, en fin, como íbamos los progres de aquel momento, o aquellas chaquetas mexicanas de lana gorda que las tejían los indios y era muy molón y tal, y las botas camperas que llevabas y tal. Bueno, entonces mi padre sospechaba el tema, o a lo mejor tenía información, que yo nunca lo he sabido. A lo mejor habló con alguien de la Brigada Político-Social que estaba en la Complutense, porque vamos, la facultad la teníamos trufada de gente de la política social. Entre ellos estaba Billy el Niño, famoso Billy el Niño, que falleció ahora con la pandemia, y alguno más. Entonces, bueno, yo no sé la información que tendría mi padre me dijo eso. Afortunadamente a mí no me detuvieron. Hubo una vez... ¿Y nunca tuviste que poner en compromiso a tu padre? No, estuve a punto, salíamos de una reunión clandestina en la calle Belén de Valdés, me acuerdo perfectamente, de la casa de una camarada de Derecho, y la policía nos estaba esperando abajo. Y entonces echamos a correr y a mí dispararon. A mí me dispararon, no me dieron. Eso de disparos al aire, pues yo no sé dónde sería, pero aquellos disparos fueron directos. Y vamos, y yo recuerdo que la bala se incrustó en un coche y no me dio a mí. Madre mía, hubiera dado, te has jugado problema. La vida el tipo alguna vez que otra, ¿eh? Es la única que he tenido experiencia rara, que podían haberme no solamente detenido, haber pegado un balazo. O sea, que yo no hubiera pisado la Dirección General de Seguridad, directamente hubiera caído en la calle Belén de Valdés. Tuve la suerte, yo siempre he creído en Dios. Ser creyente y estar en el Partido Comunista era una cosa complicada. Todo hay que decirlo, ¿no? Los cristianos que estábamos en el partido lo teníamos fastidiado. Lo teníamos fastidiado porque éramos cristianos, claro. Y no era tan fácil sobrevivir en un mundo de ateos o cuanto menos de agnósticos. Pero bueno, esa fue la historia. Yo a mi padre no le di absolutamente ningún disgusto en ese sentido. Y bueno, pues hasta el día de hoy... Y bueno, pues esa es un poco la historia de mi padre y de mi madre. De tu madre. Una familia normal y corriente de la clase media española, esa clase media que en los años 60 se crea, y con mucho esfuerzo pues dan de estudiar a sus hijos, dan de comer lo que había. Pues claro, la gente se piensa que todos los supermercados ahora son como eran entonces. No, claro que no. Primero, antes no existían los supermercados. Claro, es que yo soy muy viejo. No tanto. Pero es que yo tengo 68 años y el primer supermercado que yo vi fue un supermercado que estaba pues muy cerca de aquí, en el Paseo de La Habana, que se llamaba el Supermercado Gallarre, donde estaban los cines Gallarre al principio del Paseo de La Habana, que creo que ahora hay un Mercadona. Pues no lo sé, pero puede ser. Pues mi madre dice, oye, vamos a una cosa muy moderna. Te hablo del año 62, 63, una cosa así. Yo acabo de llegar de Santander para incorporarme al colegio. Los colegios empezaban con 6 años, no como ahora, empiezan con 2 o con 3, como mi hija, pero ¿qué es eso? Y ibas a las 6, obligatorio, ojo, no era hasta los 9. Ojo, que la gente se piensa que aquí... No. Hasta los 9 años, que empezabas el ingreso al bachillerato, que te examinabas en el instituto. Ahora los padres se quejan de vicio. ¡Ay, el pobre niño! Que le han puesto un examen en selectividad. ¿Pero qué examen? Si no hay ni examen ni nada. A nosotros nos freían
Ingreso al bachillerato, cuarto y reválida, sexto y reválida y preuniversitario. Es decir, llegabas a la facultad que ya te habían breado por todos los lados. ¿Y de qué se queja la gente ahora? Bueno, pues voy a los supermercados. Oye, vamos a una cosa muy moderna que dicen que es americana. Aquí todo lo moderno era americano, en los años 60. Que le llaman supermercado y que tienen las cosas más baratas. Pues era verdad. Las cosas, mi madre compraba, ahora que está de moda, el aceite de oliva a precio mucho más barato que en la tienda de ultramarinos. Y entonces vinimos aquí, a la calle, al Paseo de La Habana, y yo me acuerdo que entré y me quedé fascinado. Y entonces, claro, mi madre dice, oye, ¿quieres que te compre algo? Y entonces era algo que me encantaba, que era un chicle bazooka. Ay, los chicles bazooka, hombre, yo me acuerdo también, bazooka, que tenían 3 capas. Claro, efectivamente, como 3, era una 3 cosa discos, redonda, con 3 discos, que sí. los había de menta y de fresa, sí. Y que hacían unos globos enormes. Enormes, y como te estallaran, era pues como esos muñecos que soltaban, no me acuerdo de una serie de dibujos animados, sí. Se te ponía todo pegada a la cara. Bueno, una cosa horrible. Horrible. Entonces yo me acuerdo que me compré un bazooka. Le dije a mi madre, y yo iba con mi tu chicle bazooka por la Castellana. Yo vivía en Río Rosas, que es donde sigo viviendo, haciendo globos a todo meter. Y mi madre, niño, no sea cochino. Bueno, pues ahí es la primera vez que veo yo un supermercado. Entonces, claro, la gente le piensa que ahora todos son Carrefour, Mercadona, Aldi, que lo tenemos aquí enfrente de la emisora, etcétera. No. Antes había los mercados municipales, que yo compraba o en el Alonso Cano o en el de Maravillas, que siguen existiendo, que eran muy baratos. Y por lo menos Maravillas sigue siendo uno de los mercados municipales más baratos, pero el resto vivíamos como vivíamos los españoles. Claro. Tengo muchas preguntas que hacerte. Y me gustaría poder hacértelas todas. A ver, vamos a ver. Tú has estado durante 12 años siendo columnista en diferentes diarios. El Diario Montañés, el Semanal Digital, entre otros. ¿Cómo no te has animado a publicar algún libro? Eso me lo ha dicho mucha gente, incluido algún editor, no voy a hacer publicidad, muy conocido, que hiciera una recopilación de artículos. Y es verdad que mis artículos siempre han sido intemporales, con lo cual en cualquier momento se puede hacer un libro, porque yo impartí filosofía del derecho y no tengo una formación académica de filosofía, pero sí una formación porque me he dado la gana. De hecho, había muchos amigos míos que eran profesores de filosofía, Gabriel Albiag, etcétera, Dalmacio Negro, mi director de tesis, Juan Miguel Palacios, profesor de ética, el mayor experto en García Morente, etcétera, Agapito Maestre, etcétera. Me decían, oye, apúntate, matricúlate, que te damos sobresalientes sin examinarte, pues saben más que estos cenutrios. Evidentemente yo sabía más que los cenutrios que estaban allí apuntados y matriculados en filosofía, pero yo después de estudiar 2 carreras, yo no me iba a poner a estudiar una tercera, lo que me faltaba ya. Bueno, ya con la tesis doctoral me quedé curado de espanto. Entonces, evidentemente, mis artículos siempre han tenido un formato de ensayo. Entonces, al ser ensayos son intemporales y se podrían publicar. Pero yo tengo una idea, yo nada más que he publicado mi tesis doctoral. De eso vamos a hablar ahora. Desde el punto de vista académico hay que publicar la tesis doctoral para que la gente se entere. A mí esos señores que hacen el doctorado y se queda guardada la tesis doctoral en los archivos de la universidad correspondiente, hombre, no, tiene usted que darlo a conocer al mundo de la academia, al mundo de los intelectuales, de los investigadores y tal. Entonces yo la publiqué y no he vuelto a publicar muchos libros por un prurito muy personal, que es el siguiente. Yo no doy a ganar a los editores. Los editores a mi costa no van a ganar un duro. Pues, no voy a contar lo que gana cada... A no ser que seas, fuera de serie, un premio Planeta, que vendes 300.000 ejemplares y puedes vivir más o menos de eso. El resto de los... productores, yo los llamo productores, o escritores de libros, lo único que hacen es dar de comer, y de comer bien, si tiene más o menos éxito, al editor. Entonces yo no iba a dar de comer al editor, no me ha dado la gana, yo siempre he hecho lo que me da, por eso soy un libertario, como tú me has definido antes. Es verdad que, el fascista libertario sí que luego lo podemos explicar. No es original mío, eso está copiado de un libro italiano, no traducido al español, Il fascista libertario dal Clint Eastwood al Umberto Bossi, de Clint Eastwood a Umberto Bossi. Es del profesor Lancia, es un profesor vinculado a la Liga de Salvini, actualmente vicepresidente de Italia. Es un libro que se publicó, si no me falla la memoria, en 2011. Yo lo leí en italiano, no hay traducción al español, mejor que no la haya, por las cosas que dice. Entonces, no es mío.
Pero te gustó y te identificaste. Me gustó el título que había puesto Il fascista libertario, el profesor Lanza, y yo me identifiqué un poco con lo que decía en el libro, y entonces a partir de ese momento, en una especie de oxímoron o de paradoja, pues fascista libertario es muy curioso, sí. Pero bueno, yo siempre he sido un hombre paradójico en mi vida, y a lo largo de mi vida tú has hecho el camino, o sea, he pasado del comunismo al fascismo libertario o al libertarismo, fíjate el salto, ni te cuento. Entonces, bueno, pues la razón de que no haya publicado más es porque no me ha dado la real gana. Sí he publicado en los periódicos porque, primero, está mejor pagado, o por lo menos estaba, ahora no te pagan ya, ahora todo gratis. Ahora ya escriben en los periódicos, es todo gratis. Salvo que sea Susía o alguno parecido, no te pagan o te pagan una miseria. Entonces yo, en la época que escribí en la prensa, sí me pagaban bien. Viví muchos años de un modesto sueldo de profesor y de los artículos que yo escribía. Entonces, bueno, ahí quedó, ahí está en las hemerotecas. El que quiera consultarlo muchas veces por internet, buscas mi nombre y tal, y aparece, y te sale. Y aparecen mis artículos. Y además, bueno, tú, en cuanto a tu tesis, yo sé que hay 2 libros que adquieres en una feria del libro que de alguna forma son los que marcan un poco la línea de tu tesis editorial, de tu tesis doctoral. Eso lo sabes, es verdad. A mí en la feria del libro antiguo y de ocasión de la primavera del 97, todos los años voy, hay 2, la de otoño y la de primavera. Entonces, yo estaba debatiendo con mi maestro, el profesor Dalmacio Negro Pavón, que fue mi director de tesis, qué autor yo quería hacer una tesis, fíjate, sobre Václav Havel, el líder del círculo checoslovaco, me parece que círculo 77, que luego fue presidente de Checoslovaquia. Él era un dramaturgo, y entonces yo leí un libro que me impactó mucho, El poder de los sin poder. Es un librito pequeño, muy interesante, y claro, lo primero que me dijo Dalmacio, ¿usted habla checo? Claro, a los autores hay que leerlos en lengua original. Pues va a ser que no. Entonces me dijo, pues si no habla usted checo. Bueno, pero profesor, es que hay muchas traducciones al inglés, al alemán. No, checo. Bueno, yo no hablaba checo. Entonces, como vi cómo iba el panorama, dije, bueno, metí a los autores españoles y ya vamos viendo, ¿no? Y ahí descubro 2 libros, La envidia igualitaria y El estado de obras. Entonces yo digo, coño, Gonzalo Fernández de la Mora, si este era el autor del Crepúsculo de las ideologías del año 65, yo lo había leído. ¿Qué será? Había sido ministro de Franco en el gobierno de Carrero. ¿Qué será de este hombre? ¿Será de este hombre? Oiga, ¿qué vale? Me dice, pues 200 pesetas cada libro. Digo, traiga para acá. Bueno, fíjate si fue interesante que esa noche me pongo a leer, me los chapé los 2 libros enteros. No dormí en toda la noche. Y yo dije, joder, qué cosa más interesante. Entonces llamé al profesor Dalmacio Negro, se lo comenté y dice, bueno, pues espera un momento que tenemos junta o reunión de los académicos de morales y políticas el martes. Los 2 eran, Dalmacio lo sigue siendo, porque tiene 90 años, pero sigue vivo. Y entonces, claro, Gonzalo Fernández de la Mora, encantado de la vida, pero yo tenía que ver una cosa. Hoy, con el internet, si tú entras en Teseo, tú ves todas las tesis que se han publicado o se han hecho en España. En aquel entonces no, tenías que ir físicamente. Yo he ido físicamente a mirar al y a Ministerio comprobar. de Educación, al departamento correspondiente, y le decías a la funcionaria, oiga, una tesis sobre fulano, y la tía con los ficheros, traca. Yo me estuve una mañana entera, muy amables las funcionarias, todo hay que decirlo. Pues no, oiga, sobre este señor no hay nada. Entonces ya, teniendo la garantía de que iba a ser original, por lo que hay que ser una tesis original, digo, oye, si nadie ha hablado sobre este hombre, yo voy a ser el primero. Y efectivamente, hechas las 2 cosas, me puse en contacto con Gonzalo Fernández de la Mora, y gracias a esos 2 libros hice la tesis, que fue la primera que se hizo en España. Luego ha habido 3 o 4 tesis más a rebufo de la que hice yo, pero fue la primera que se hizo en España. Y tengo que decir además una cosa. Yo esa tesis, cuando la publiqué, la regalé al Departamento de Filosofía del Derecho, donde yo había sido profesor, a la Facultad de Filosofía Pura, que yo fui gran amigo de los sucesivos decanos y de los sucesivos directores de la tesis, pues yo, de la biblioteca, yo hice más la tesis en la Biblioteca de Filosofía que en la Biblioteca de Derecho, por razones obvias. Y está allí, yo además regalé 2 ejemplares, esto lo voy a contar porque no lo sabe nadie, quitando algún primicia, amigo. Primicia. Claro, yo doy uno, me dice Manolo, el director entonces de la biblioteca, oye, si eres tan amable, quiero 2 ejemplares. Digo, lo que tú quieras, Manolo. Uno para el público, para los alumnos, profesores y tal, y otro para guardarlo en... tienen una colección, por lo menos en la Facultad de Filosofía, donde están archivados todos los libros sobre filosofía de profesores o gente que ha escrito sobre filosofía,
Y están los libros de Ortega y Gasset, de Zubiri, de Gauss, de María Zambrano. Claro, fueron profesores o de sea, la facultad. Que tu libro está allí. Exacto. Lo he visto físicamente, pero no solamente estoy con Ortega, con Zubiri, con Gauss, Zambrano, con Eugenio Dors, con María Zambrano, etcétera, etcétera. Es que estoy con la biblioteca, esto no lo sabe yo creo que nadie. Allí está en la librería, perdón, en la biblioteca de la Facultad de Filosofía de la Complutense, la biblioteca privada de Ramiro Ledesma Ramos. ¿Qué me dices? Fundador de las Hons y luego asesinado en el cementerio de Aravaca. ¿Por qué? Ramiro Ledesma Ramos era licenciado en matemáticas y licenciado en filosofía. Además era ayudante de Ortega, participa en las tertulias de Revista de Occidente y es el primer traductor, porque se lo encarga a Ortega, de Sein und Zeit, Ser y Tiempo de Heidegger. Es el introductor de Heidegger en España. Madre mía. Le pegan luego 3 tiros a Ramiro Ledesma, el fundador del fascismo español. No es exacto. El fundador del fascismo español es uno de mis autores preferidos, Ernesto Jiménez Caballero, el fundador de La Vanguardia. Él escribe un libro o un artículo que se llama Cartas a un joven español. Y eso está considerado el, vamos a decir, manifiesto fundacional del fascismo español. A mí Ernesto Jiménez Caballero me parecía un personaje absolutamente alucinante. Se escapa de aquí de Madrid, que le iban a fusilar porque él tenía el carnet número 7 de Falange. Luego discute con José Antonio, se va de Falange, se vuelve. Era un personaje, por eso me gusta, porque ella a su aire. Y este se escapa de Madrid vestido de mujer. Qué curioso. Yo creo que es el primer transformista que yo conozco de la historia. Se viste de mujer y además el tío tenía buena planta, era un tío alto y guapo, y entonces cauca y se va, si no lo hubieran fusilado. Y entonces llega a Salamanca y allí Franco le nombra jefe de presa y propaganda. Algún día contaré las anécdotas que le sucede con Goebbels y con Hitler. Bueno, y esa es un poco la historia de dónde acaba mi tesis doctoral. Luego también en políticas, en fin, bueno, en varias facultades está la tesis. Pues te digo una cosa, aunque no hayas publicado más libros, teniendo ese donde lo tienes, creo que ya dentro de muchos años te podrás morir a gusto. Sí, no, además doy fe porque a mí me lo enseñó Manolo cuando era director por los años 2000, 2004, 2005, es cuando yo publico la tesis, se la regalé y él me lo enseñó y yo la he visto. Y luego cuando estuvo de directora, que sucede a Manolo, cuando se jubila Manolo, está la mujer de Serafín Fanjul, no me acuerdo ahora el nombre, me lo vuelve a enseñar. Digo, oye, que me dijo Mano, y dice, sí, ven. Que está ahí. Y me la enseñó. Entonces, claro, yo estoy al lado de Ortega, de no sé quién, de Gauss, de Zubiri. Bueno, pues eso es magnífico. Bueno, continuando con la filosofía, filosóficamente hablando, en relación a la explicación del universo jurídico, ¿tú qué eres más? ¿Jus naturalista, jus formalista o jus realista? No, yo soy jus naturalista. Jus naturalista. Sí, no soy jus positivista ni nada de lo que me has comentado. Yo soy jus naturalista y yo cuando explicaba filosofía de derecho explicaba el jus naturalismo porque puedes entender, ten en cuenta que el jus positivismo fundamentalmente, que el gran autor es Hans Kelsen, con la norma hipotética fundamental, es un derecho o una visión del derecho muy formalista, muy jerárquica, y que claro, la fundamentación, oiga, sí, la norma hipotética fundamental, pero ¿y la norma hipotética dónde se fundamenta? Allá no lo contestó Kelsen. Mientras que en una visión jus naturalista tú sí tienes dos posibilidades. Una, la legalidad stricto sensu, pero otra, la legitimidad. Y la legitimidad, digamos, que es un concepto metafísico u ontológico para fundamentar lo que luego va a ser la pura norma. Entonces, claro, tú tienes que explicar el derecho donde se fundamenta. Con una explicación jus positivista, con la norma hipotética fundamental, no tiene ese fundamento, claro. No la puedes fundamentar. Entonces, a poco que quieras fundamentar el tema, tienes que adoptar una posición jus naturalista, y siempre mi posición, cuando me dedicaba a la filosofía del derecho, fue jus naturalista. Uh-huh. Bueno, yo sé que tú has vivido momentos históricos, hitos en la historia de nuestro país, porque, bueno, has estado... Bueno, no tanto por edad, porque eres relativamente joven, eres joven tengo todavía. 68 años. Sí. Claro, pero sí porque, bueno, tú te transitabas, como decía, en esas filas del comunismo, ibas, venías, conocías pues por tu propia naturaleza y por las relaciones que hacías a personajes pues muy, muy curiosos. Entonces has tenido, pues eso, una
una vida que has vivido hitos históricos, ¿no? De toda esa trayectoria, ¿cuándo tú notas o empiezas a ver que se produce ese cambio en ti? Que empiezas a irte ya un poco alejando del comunismo y te vas aproximando a otra cosa. Vamos a ver, la mayoría de los que estábamos... Porque entiendo, y perdóname, que todo esto es experiencia vital. O sea, al final es por propia experiencia vital la que te hace cambiar. Por experiencia vital o intención teleológica. También. Vamos a ver, cuando yo estoy en la universidad, yo entro en el año 73, es decir, acabando el tardofranquismo, y me pilla toda la transición. Me pilla la muerte de Franco, la transición, etcétera. Entonces, yo tenía inquietudes, yo tenía 20 años en el año 75, en el año 73 tengo 18, yo tenía inquietudes políticas, inquietudes culturales, inquietudes de cambiar las cosas. ¿Y cuál era el único partido que estaba organizado y se podía...? El partido. O sea, el Partido Socialista no existía. Lo he repetido 1000 veces y lo volveré a repetir. El Partido Socialista en la Universidad de Madrid, había 3, nada más, la Politécnica, la Autónoma y la Complutense, no existía. Había algún profesor, cuadros, que eran del PSP, Partido Socialista Popular, del profesor Tierno Galván. Sí, pero eran lo recuerdo. Eran cuadros. Pero el Partido Socialista como agrupación, como organización, no existía. Empieza a aparecer prácticamente en vísperas de la Constitución. Pero el 75, 76, 77, si nos vamos para atrás, ¿dónde estaba el Partido Socialista? Pues primero se estaban peleando entre los históricos de Llopis y los del clan de la tortilla de Felipe González. Y al final triunfa Felipe González porque además le paga Willy Brandt, le paga un montón de dinero, las organizaciones sindicales alemanas, etcétera, etcétera. Incluso le paga los servicios de inteligencia españoles. O sea, a ver, todavía lo recordamos. Entonces, los únicos que estábamos organizados de verdad, luego había, grupúsculos maoístas, el Partido del Trabajo, Organización Revolucionaria de Trabajadores, los trotskistas de la LCR, los sácratas de la CNT, que eran muy divertidos y tal, pero realmente un partido estructurado. Para hacer acción política era el partido, como lo denominamos. Entonces, claro, yo, vamos a ver, sí o sí, me tenía que meter en el Partido Comunista. Tú me vas a preguntar, ¿pero tú eras comunista de verdad? Pues yo creo que como el 90% de los que en ese momento entramos, ninguno éramos comunistas de verdad. Simplemente utilizamos el partido para hacer una acción política. ¿Y qué es lo que sucede? Porque le sucede a muchos camaradas, empezando por un servidor. En el año 78, cuando se aprueba la Constitución, no vamos. Yo me fui. Mi último acto militante fue la campaña de la Constitución del 78. Y nos fuimos. Y los listillos que querían seguir viviendo de la política se pasaron al Partido Socialista. Ejemplos muchos. Enrique Curiel, Diego López Garrido, Cristina Almeida, Cristina Alberdi, que fue ministra, recordemos, patatín, patatán. Es decir, ellos sí se pasaron al PSOE y siguieron chupando del bote. Los que realmente nuestra acción política había terminado... Nos fuimos a nuestra casa y yo ya no he vuelto a militar en ningún partido. Entonces fue una militancia coyuntural de un momento histórico que sucedió en España, que los que teníamos inquietudes políticas buscábamos cuál era el partido organizado, y el partido organizado era el Partido Comunista de España. Que además el Partido Comunista de España en aquellos momentos, estoy hablando antes del 9º Congreso, en la época del carrillismo, había 3 facciones claras. La leninista, que era la más ortodoxa, la carrillista, que era un poco la vía eurocomunista que había creado Enrico Berlinguer en el Pizzi italiano, que lo había seguido Marché. A mí siempre me hizo mucha gracia que Marché, que era un stalinista de la leche, dijera que era eurocomunista. Por lo menos ahí Álvaro Cuñal, que era el líder del Partido Comunista Portugués, se mantuvo las suyas y dijo que era stalinista hasta la muerte. Carrillo era un oportunista, como fue toda su vida. Estaba el sector carrillista, que era el sector mayoritario del partido, y luego estaba el sector de bandera roja, que era fundamentalmente en Cataluña, era un sector como más intelectual, más cultural, etcétera, etcétera, que pues algunos famosos locutores de televisión, de radio, han militado en ese, pues vivían en aquel momento y estudiaban en Barcelona. Entonces, yo no era de ninguna de las 3, yo era además un cristiano por el socialismo, como he dicho al principio. Entonces, claro, ya ser cristiano en el partido y encima ser díscolo y no plegarte o ser protestón de las normas o de las órdenes que emanaban del Comité Central, pues era complicado. Pero bueno, a pesar de todo, yo hice una relativa carrera política, porque yo cuando me voy del partido, ahí me da la risa, pero fue real. Yo era el vicesecretario de Relaciones Internacionales de las Juventudes Comunistas. O sea, que encima me fui con cargo.
fuiste orgánico, con cargo, bueno. Que yo podía, luego yo lo he pensado, digo, oye, si yo hubiera seguido, vamos, yo hubiera llegado, fíjate, vamos, hubiera sido diputado, seguro, ¿no? Pero bueno, lo mío fue accidental, porque hablabas idiomas, con lo cual, como he dicho antes, en aquel entonces nadie hablaba idiomas, y además se produjo un hecho, yo creo que por eso me ascendieron, porque se produce en el año 77 la primera fiesta del PC en septiembre en la Casa de Campo. Sí, donde solían hacer las fiestas. Claro, entonces a la primera fiesta había que recibir a todas las delegaciones. Vinieron en masa. O sea, los japoneses, los chinos, los no sé qué, los griegos, tal. Entonces, claro, había que seleccionar a camaradas que hablaran idiomas. Entonces, yo recuerdo que a mí yo creo que ese fue el motivo, me integraron en la Secretaría de Relaciones Internacionales, me nombraron vicesecretario, porque bueno, pues, tampoco había tantos, había que nombrar a alguno, y este además habla francés e italiano, pues bueno, pues mira qué bien, y entonces yo efectivamente estuve en las dos primeras, la del 77, 78, y en el 77 me estuvo... ¿Qué fiestas aquellas? Estuve, digamos que pendiente y acompañando a la delegación del Partido Comunista Griego del exterior. Pues el Partido Comunista Griego tenía dos. El del exterior, el del exterior, que era stalinista, y el del interior, que era eurocomunista. Entonces ahí me tocó a los stalinistas, imagínate. Madre mía. Tuve una ventaja, tú me dirás, coño, pero no hablabas griego. Bueno, pero es que tenía una cosa, los intelectuales griegos hablan francés. Todos. Con lo cual me defendí muy bien en francés. Te defendías. El año siguiente lo tuve más crudo. Me tocó acompañar al Partido Comunista japonés. Entonces, o sea, nada. Los japoneses nada más que hablaban japonés, yo no hablaba japonés, y el inglés no lo hablaba nadie, porque los japoneses en aquel entonces pues no se les veía mucho, y entonces, bueno, pues yo con una especie de un camarada que me acompañó y tal, luego me defendí, pero esa fueron, me acuerdo perfectamente, el Partido Comunista Griego del exterior, y al año siguiente con el Partido japonés. Madre mía, no, si cuando yo digo que es que este hombre es una caja de sorpresas, es que tienes una vida súper intensa. No nos queda demasiado programa, yo tengo todavía algunas preguntas y querría que me respondieses a todas, sobre todo porque, bueno, a ver, yo te conozco, yo sé cosas de ti, conversamos mucho, y la verdad que siempre es una delicia escucharte, porque siempre aprendes algo y siempre hay una nota, siempre hay una información que te viene bien para algo, ¿no? Cuando hablo contigo siempre extraigo enseñanza, pero nuestros oyentes, ¿no? Entonces, bueno, hemos comentado a nuestros oyentes que, bueno, que doctor en Derecho, licenciado también en Ciencias Políticas, pero tú has ejercido la abogacía, has estado casi 16 años ejerciendo la abogacía. Yo he ejercido del año 82, como bien has dicho tú, hasta el año 99, porque yo pertenecía a dos colegios, a Madrid y Alcalá de Henares. En Madrid me doy de baja en el 97, pero en Alcalá en el 99. A partir del 99 cuelgo la toga. Es verdad que a mí me coge la crisis del 94, que me empieza a volver loco y me acaba echando de la profesión. Pues además yo me dedicaba mucho a asesor de pymes, de pequeñas y medianas. Sí, te iba a preguntar, empresas. ¿qué áreas eran las que tú llevabas? Eran los que llevaba. Yo era tributarista, fíjate qué cosas más raras. Qué horror, financiero y tributario. Tengo un máster en asesoría fiscal y otra en asesoría jurídica. Sí, lo hemos dicho al inicio. Y entonces, bueno, pues yo tenía que liquidar el impuesto a las sociedades, tuve que pasar inspecciones de Hacienda con clientes míos, etcétera, etcétera. Dio mucho dinero ser tributarista en España, es verdad. Además, en aquel entonces no había programas padre ni cosas por el estilo. No. Entonces las declaraciones o las hacías tú, no las hacía nadie. Además, era que en aquellos borradores a lápiz que te vendían el impreso en los estancos, era una cosa muy complicada. Bueno, entonces yo ahí gané mucho dinero y luego estuve en el turno de oficio también todos esos años, con lo cual llevé penal de oficio y penal particular, y fueron las dos ramas. Yo civil nunca me gustó, el matrimonial, que dio mucho dinero con la ley del divorcio en el 81, yo no me gustaba, entonces yo me dediqué fundamentalmente al penal como diversión, y porque además yo tenía una concepción muy personal de la libertad, y luego el tributario, que es de lo que he vivido, y la asesoría de empresas durante mucho tiempo. Claro, me pilló la crisis del 94, me mandó a la puñetera calle, y yo lo que hice, porque hombre, a los clientes no les puedes dejar tirados, es terminar todos los temas que yo llevaba pendientes en los tribunales. Me dio el año 97 y en el 97 colgué la toga y hasta el día de hoy. Y me metí en la docencia, fíjate dónde me metí. Salí de Málaga y entré en Málaga. Y entraste en Malagón. Te iba a preguntar ahora precisamente, porque justo después de esa trayectoria muy interesante en el ejercicio del derecho como abogado, tú has impartido clases en algunas de nuestras más conocidas universidades. Yo te quería preguntar si te ha marcado especialmente tu paso por las aulas en calidad de profesor, te ha marcado tu vida. O sea, porque además has tenido también experiencias en la universidad para mayores. Claro, además fui director, me tocó gestionar por encargo del entonces presidente de
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Fue una experiencia muy interesante trabajar con la gente mayor. Yo era mayor ya entonces, los había mayores que yo he tenido alumnos de 90 años. Sí. Entonces fue una experiencia nueva. En dos sentidos. Primero, gestionar un área de negocio. Yo no había gestionado nunca un área de negocio y además a mí se me entrega un área de negocio en números rojos. Y en una cantidad importante de números rojos, y se me pide que las pase a verdes, claro, los números. Los milagros que piden y entré con un grupo ridículo de alumnos, lo puedo decir, 189 alumnos, la cojo yo en el 2011, y cuando yo me voy en el 2017, la dejo con 1.500 alumnos. Entonces, claro, no solamente la cuenta de resultados la paso de rojos a verdes, sino que incremento sustancialmente en 7 años el número de alumnos. Entonces, desde ese punto de vista, como gestor de un área de negocio, encantado. Y luego el trato con la gente mayor. Ha sido una de las experiencias muy diferentes a ser profesor de jóvenes. Cada uno tiene su mundo y su historia. Yo es verdad que por experiencias vitales me sentía más identificado con los mayores. Pues había cosas de las que hablaba que todos lo habíamos vivido. Cuando tú das clase a un chaval de 18 años, cuentas cosas que se te quedan mirando como diciendo, ¿qué me está contando aquí el abuelo Cebolleta? Entonces, claro, al abuelo Cebolleta le tienes que explicar a los alumnos de 18, pero claro, dar clase a un alumno de 18, como era Derecho Natural, o a uno de 23, Filosofía del Derecho, tiene la compensación de la inocencia de los alumnos. O sea, cuando la gente piensa, bueno, es que están todos muy maleados y tal, no, siguen siendo inocentes. Tú los ves en clase, siguen siendo inocentes, y cada vez que dices algo que es políticamente incorrecto, abren la boca como diciendo, ¿este señor de qué me está hablando? Además, Filosofía del Derecho y Derecho Natural, yo como jurista también, son dos asignaturas que se estudian en primero y quinto de carrera del Plan 53, que es nuestro plan, y la verdad es que, aun teniendo una parte común una con la otra, sí que es cierto que es, yo creo, que una asignatura fundamental en la carrera de Derecho, sí, para poder concebir todo lo demás. Claro, es que entonces poder reflexionar sobre el resto de las materias, que es la clave. Entonces, yo a veces recuerdo en escritos de penal hacía reflexiones filosóficas y el magistrado del juzgado de lo penal se me quedaba mirando como diciendo, este abogado se le ha ido la pinza. ¿De qué me está? No, le veía la cara, y la fiscal te miraba como diciendo, o sea, no sabían de qué les estabas hablando. Claro. Entonces, claro, hacer una fundamentación y un naturalista de un procedimiento penal que tú estás defendiendo en chorizo, joder, o sea, la cara. Era poco visto. Claro, era porque poco visto. El juez y el fiscal claramente eran positivistas. Entonces, claro, en el momento que tú te ibas a la les descolocabas, claro, totalmente. Claro. Entonces, bueno, yo te tengo que hacer muchas preguntas más, a ver si me da tiempo a hacértelas todas. Bueno, si tuvieras que elegir, ¿docencia o abogacía? Docencia. Docencia, te ha reportado más alegrías, ¿no? No, experiencia vital y satisfacción personal, sí, la docencia. Bueno, voy a dejarme una para el final, porque aunque sea un poquito rápido, me gustaría que me hablaras un poco cuándo y cómo empiezas en esto de la radio. Esto de la radio, ¿Y qué te aportan las ondas? Yo, mi primera experiencia es en el año 89, que entro en Radio Nacional, Radio 5, en el programa de Yolanda Ramos, Buscando a Yolanda. Era un magazine de tarde. Recuerdo me parece una de las personas más encantadoras que he conocido. Yolanda era una chavala estupenda. No es una profesional muy conocida, pero ha dirigido tanto en Televisión Española como en Radio Nacional de España programas muy importantes, y a mí se me brindó la suerte de estar en su programa. Y luego al año siguiente los programas duran lo que duran, o sea, duran una temporada y se van. Bueno, en el caso del programa de Buscando a Yolanda duró una temporada y se quitó. Salté a Radio Intercontinental a través de amigos comunes que tenía, la Radio Intercontinental de el cuñado de Franco, el cuñadísimo de don Ramón Serrano Súñez, no lo que hay ahora, que lo que hay ahora es una basura. Aquella Radio Intercontinental que todos hemos conocido, con Marisa Andreu, que era la jefe de personal, era una falangista de la vieja guardia, también muy divertida, y entonces estuve en un programa de tarde con Pilar Gasset, era la presentadora, y no recuerdo la otra Pilar cómo se apellidaba. El director era José Antonio Sánchez, uno de los grandes guionistas y directores de la radio española, ya ha fallecido. De hecho, bueno, es que fue el guionista y el introductor de Luis del Olmo, ni más ni menos. Madre mía, en España. O sea, que es que no tus inicios son no más recientes que yo pensaba, que son de hace tiempo. Son del 89 al 91, son las dos experiencias radiofónicas. Luego ya no volví a tener hasta que ya me jubilé.
Ya cuando y entonces ya comienzas en Radio Ya. Claro, a mí me llama José Luis Barceló, uno de los jefes, por decirlo de alguna manera, de Informa Radio, donde estamos tú y yo. Es el director de tu programa, donde estás en estado de alarma. Y entonces me dice, oye Luis, que tú trabajaste en radio y ahora que estás jubilado y patatín y patatán. Oye, ¿por qué no te vienes a Radio Ya? Y conoces a Javier García Isaac y tal. Me presentó a Javier García Isaac y hasta hoy, porque yo lo que he hecho ha sido seguir a Javier García Isaac y a José Luis Barceló. Donde quiera que hayan ido. Empecé en Radio Ya, estuve 3 temporadas, luego nos fuimos a Decisión Radio porque ellos se fueron y yo me fui con ellos, y de Decisión Radio, que estuve parece de 2 temporadas, me he venido a Informa Radio, que se vinieron ellos y crearon ellos con Javier Negre Informa Radio, y llevo 2 temporadas también. Entonces mi experiencia, que son 3 y 2, 5 y 2, 7, casi 7 años, ha sido siempre con ese tándem, con Javier García Isaac y José Luis Barceló. Javier García Isaac le conozco cuando me lo presenta José Luis Barceló, pero es que José Luis Barceló lo conozco hace 35 años. Entonces, claro, total nada, total nada. Bueno, yo te querría hacer muchas más preguntas, pero nos estamos ya quedando sin tiempo. Solamente, bueno, yo sé que tú diriges en Informa Radio un programa que es muy recomendable, que es Españoles Olvidados, pero de ese programa tendremos que hablar largo y tendido, porque yo quiero saber por qué surge ese programa y bueno, y que al final se ha transformado en Españolas Olvidadas. No, ¿por qué heredo? ¿O por qué heredas? Lo heredas. Heredado del general Monzón. Anda, vaya, yo pensé que era original. No. Bueno, heredo, le doy el giro. Es verdad, pasa a ser Españolas Olvidadas, pero tú me preguntarás, me lo ha preguntado mucha gente, ya me han dejado por imposible. Oye, ¿por qué no llamas Españolas Olvidadas? Pues por una razón muy española, porque no me da la gana. Claro que y además sí. No le voy a dar el gusto a las feministas. Claro que sí. Yo lo voy a denominar como se viene de una en neutro. Españoles Olvidados, que abarca a los 2 géneros. Y estoy hablando de mujeres. Sí. Entonces, mira, además, el próximo programa voy a hablar de una paisana tuya, nacida en Sitges, Lluïsa Callayemas y Col, que es la primera, es pianista, es compositora, la primera compositora de una ópera a finales del siglo XIX que no se llega a estrenar porque el día anterior, en una representación, me parece, de Guillermo Tell de Rossini, ponen una bomba a los anarquistas, la famosa bomba del Liceo, y matan a 20 o 30 Madre personas. Mía. Y al día siguiente, que se iba a estrenar la ópera, no se estrenó. Madre pero mía. Voy a hablar de una. Bueno, nos estamos ya quedando sin tiempo, pero yo te quiero hacer mis 10 preguntas rápidas. Vamos, rápidas. Hay que responder lo más rápido. O sea, son rápidas, por eso. O sea, es una palabra, 2 a lo sumo. Es una chorrada. Es un poco para conocerte un poquito más, ¿vale? Aunque yo creo que nos quedan muchos programas a ti y a mí por delante. Bueno, a ver, ¿tu animal preferido? El perro. El perro. ¿Un olor? De hecho, he tenido, y mi hija ahora tiene, un chihuahua. Es el que me gusta muy más. bien. Chihuahua. ¿Un olor? Echan el número 5. Mira. ¿Un sabor? El cocido Montañes. Muy rico. ¿Una ciudad? Santander capital. Lo sabía. ¿Mar o montaña? Mar. Mar. ¿Un personaje histórico? Cristóbal Colón. ¿Un personaje actual? No hay ninguno. No hay ninguno que te llene, ¿no? No. ¿Cómo te definirías en una sola palabra? Un libertario. Libertario. ¿Tu mayor logro hasta el momento? Estar vivo. Estar vivo, que no es poco. ¿Y una ilusión? Ya no sé si seguir vivo, pero por lo menos estar en tus programas. Bueno, pues yo eso te lo agradezco muchísimo, porque es todo un detalle y un... Esto que ahora no se puede decir, que cuando nos lo dicen a las mujeres parece que molesta, un piropo. Un piropo, pues es un piropo y yo te lo acepto. Bueno, pues... Señoras y señores, esta ha sido nuestra entrevista con Luis Sánchez de Movellán. La verdad que nos podríamos estar toda la tarde hablando con él. Tiene cantidad de cosas que contarnos. Quizá te vuelva a convocar en otra ocasión. Y bueno, gracias Luis por haber venido, por atender mi llamada y por compartir este rato y tu vida con nosotros. Pues muchas gracias, María Eugenia, y como eres catalana, anda bon y buena tarda. Pues buena tarde a Tothom, buenas tardes a todos. Y bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene y recuerden que pueden seguirnos en Instagram, en YouTube y en TikTok en Multicanal R y en X, antes Twitter, Multicanal Radio. Buenas tardes.